Hola amigos, muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos. Esto es Global News, servicio informativo del Colegio Nacional de Periodistas. Hoy estaremos conversando con un colega, Francisco Olivares. Como bien saben, Francisco Olivares es periodista, es escritor, es articulista del diario El Universal, de Estímulo y de medios internacionales. Su larga trayectoria lo ha llevado a especializarse en temas como la política, la carrera militar y los temas económicos. Comenzamos a saludar a las personas que ya comienzan a conectarse con nosotros en este día viernes, que como bien saben acostumbramos a hacer estos encuentros a través de esta ventana informativa del Colegio Nacional de Periodistas, seccional Zulia. El propósito de estas entrevistas, de estos encuentros que propiciamos los días viernes es precisamente abordar aquellos temas que difícilmente, por la censura, por la dificultad de la disposición de medios que persiste en Venezuela, los ciudadanos venezolanos y quienes están en Venezuela tienen la posibilidad de obtener información de primera mano. Como en esta oportunidad queremos abordar un tema como es el más reciente libro publicado por Francisco Olivares, denominado Los últimos días de Hugo Chávez. Este libro, Valeria, ven un en momentico. investigación con nuestro invitado, abordaremos este tema a plenitud. Precisamente narra todo lo Valeria, sucedido en esos días. ¿Qué vivió Venezuela, por ejemplo, en esos ven. días? Vivió situaciones como unas ruedas de prensa, una fotografía de Chávez con un periódico desde Cuba con las hijas. De repente salía Chávez jugando bola criolla en Cuba. Informaciones oficiales, en fin, distintas versiones que nos daban desde este tema, con esta información de Chávez, todo excesivamente controlado, que no puedes unirse. Ya Francisco está desde el teléfono. Está intentando comunicarse y parece que tiene el mismo inconveniente que tuvimos la vez pasada con nuestro invitado. Bueno, son cuestiones de estas conexiones que hacemos en vivo. Mientras recordábamos la forma como se manejó la información de aquellos días. Decía, por ejemplo, que nos acostumbraban a estas ruedas de prensa, eh, a una información excesivamente controlada. Imagínense ustedes un Hugo Chávez que estaba desde Cuba, y bueno, y dentro de esas dificultades nos llegaba la información. Ahora sí está en línea y en contacto con nosotros Francisco Olivares. Muy buenas tardes, Francisco. Saludamos a quienes ya se han conectado a esta hora, agradecidos en nombre del Colegio Nacional de Periodistas Seccional Zulia por permitirnos conversar contigo. Tú estás en Caracas, ¿cómo estás? Buenas tardes, bueno, por aquí estamos muy bien, muy agradecidos por este contacto, sobre todo con tantos amigos, no solamente en el Zulia, sino veo que también en México y en otras partes donde están los venezolanos haciendo este trabajo maravilloso que es la comunicación y la posibilidad de expresarse y analizar los temas de actualidad. Así es. Bueno, y hoy vamos a abordar y vamos a andar en un tema bastante quisquilloso que provocó hasta reacciones cuando promovía el tema de la entrevista. Con días de anticipación hubo reacciones porque como todo, ¿no? Hugo Chávez es una figura que
o se ama o se odia, ¿no? Así es. Y ese tipo de extremos causan excesivas pasiones, que sobre eso vamos a estar conversando en el día de hoy. Quiero recordarle, Francisco Olivares es quien nos estará acompañando en esta entrevista. Les recordaba yo que es periodista y escritor, ya tiene varios libros, varios títulos. En su cuenta tiene Las cuentas ocultas del presidente, que lo escribió en 1995, Las balas de abril en el año 2005, A Fiuni, La presa del comandante en el año 2013 y recién, como él mismo anunciaba, aprovechó todo este proceso de cuarentena para culminar un libro que ha causado revuelo, lo puedo decir, en el ámbito periodístico y en todos los ámbitos, Los últimos días de Hugo Chávez. Sobre este tema vamos a estar conversando con Francisco. Entramos de lleno, ¿te parece, Francisco? Sí, bueno, exactamente, sí, ha tenido bastante repercusión en estos días, hace apenas 5 días que lo anuncié, pues, la publicación de este libro en Amazon. Y bueno, entre mis colegas periodistas, amigos, amistades de muchas partes del mundo, porque ahora los venezolanos están en muchas partes, me han llamado, me han pedido información y ha llamado la atención el tema, porque bueno, siempre es un tema que nos ocupa a todos los venezolanos, porque hemos vivido 20 años de este proceso y todos de alguna manera estamos influidos por todo lo que ha ocurrido en el país en estos 20 años. No, recordaba yo justo lo que para nosotros, como periodistas y como ciudadanos, significó el manejo comunicacional de ese tema esos días. Porque de repente amanecía una fotografía de Chávez jugando bolas criollas en Cuba, comentaba yo, o aparecía Chávez con una foto de periódico, con las hijas cercanas, en una cama de hospital, o lo ponían a él como dando instrucciones, ¿no? Y sobre eso trabajaste, estaba leyendo yo, investigándote, tú eres investigador, pero para uno entrevistar también te tiene que investigar, Claro. que te tardaste 3 años y medio recopilando la información para finalmente parir este hijo, que es este nuevo libro, que como bien dices, ya está a disposición en Amazon desde hace 5 días. Hablemos de esos días, de ese proceso de investigación. Tú decías que, bueno, que sí, que te llevó 3 años y medio realizar esta investigación, pero que en la medida que ibas investigando sentías la necesidad de publicar, de divulgar esos hallazgos. Háblanos, por favor, de esa motivación, de esa necesidad y de esa urgencia de informar lo que tú allí particularmente conseguiste. Bueno, tú sabes que el proceso de creación de un libro tiene muchas etapas, ¿no? Los periodistas tenemos el oficio de escribir, o sea, somos escritores de oficio. Nos gusta la inmediatez, queremos siempre anunciar lo que tenemos cuando hallamos una historia. En el libro tenemos que tener más paciencia, tenemos que tener calma, porque siempre son historias de mucha profundidad y que van encontrando ángulos en el camino. No siempre desde el principio tenemos o sabemos qué es lo que vamos a encontrar. Este libro comenzó también en una conversación con una gente muy amiga. Teníamos el proyecto de hacer más bien un documental. Y yo empecé a investigar todo esto en función de eso. Ocurrieron hechos que no voy a contar en esta entrevista, muy desagradables o muy dramáticos, que hicieron que el proyecto se desistiera, porque quienes estaban involucrados en este proyecto tuvieron problemas con parientes en Venezuela detenidos, en fin, algo muy dramático. Yo continué con mi investigación, es decir, había comenzado a hacerla y me di cuenta que es una historia que valía la pena hacerla. Así ocurre prácticamente con los libros. Me ocurrió también con A Fiuni,
comenzó con una conversación con una amiga, indagamos sobre el tema, y cuando yo entrevisté por primera vez a la doctora Afiuni, me di cuenta que la historia era mucho más dramática de lo que yo me imaginaba y que valía la pena profundizar en esa historia humana. Igual me pasó en este caso, aunque no tengo o no tuve cercanía con el personaje, es decir, en este caso el caudillo, el líder de la revolución bolivariana, pero sus historias y lo que había detrás me hicieron indagar con mayor profundidad. Aunque todos los venezolanos vivimos aquello que tú dices, la información que se manipulaba o que no se daba, las cosas que se ocultaban, todo lo que uno sospechaba que ocurría, especialmente la cantidad de periodistas que nos abocamos a hacer seguimiento a esa historia, periodistas incluso muy importantes o que tienen mucha influencia como nuestro amigo Nelson Bocaranda. Nelson Bocaranda nos daba un parte diario del estado de salud, claro. Y todo el mundo seguía, todo el mundo estaba pendiente Claro. de qué era lo que iba a venir. También este periodista español que escribió ese libro, ahorita no recuerdo el nombre, pero Blasco, que indagó también mucho sobre el tema, sobre este tema de lo que está ocurriendo detrás de la enfermedad de Hugo Chávez. Y también muchos analistas o gente que estaba ligada al tema médico, ¿no? Habló mucho en eso. Entonces habían informaciones cruzadas que unas a veces chocaban con la otra. En todo caso, a partir del personaje, yo desarrollo ahí una historia, pero es a partir del personaje. No es tanto, aunque sí lo hay, las revelaciones o aquellos hechos que había detrás de la historia, porque en efecto allí hay muchas historias que ocurrieron detrás de la enfermedad, ¿no? Lo que estaba pasando en Cuba, donde estaban planeando la sucesión, porque inmediatamente se dieron cuenta del tiempo que le quedaba de vida a Hugo Chávez, y era clave, no solamente para Cuba, sino para otros líderes latinoamericanos como Lula da Silva, Correa, en fin, Kirchner, los Kirchner. Evo Morales, los Kirchner, todos estaban preocupados de inmediato porque había mucho que cuidar o proteger, entre ellos negocios, pero no solamente negocios, sino también toda la política que habían levantado en América Latina, con el tema del nuevo socialismo y las nuevas alianzas que se estaban dando en el continente. Por eso la enfermedad y después la muerte, por supuesto, tiene una influencia muy importante en todo el continente y no solamente aquí en este lado del mundo, sino que también la influencia o la repercusión llegó a Europa. Por eso es que este libro recoge o indaga sobre esa historia detrás de la enfermedad. Saluda Miriam Asiso, saludos Francisco, mucho éxito con ese maravilloso libro. Son textos y comentarios que están haciendo las personas que se están conectando. Tú Oye, dices gracias. Gracias, Miriam. Es una amiga que está en República Dominicana. Un gran saludo a Miriam. Maravilloso, y es una maravilloso. Ella ha seguido mucho el tema de este libro porque he recibido mensajes de ella y bueno, le agradezco mucho el interés que tiene en esta historia. Maravilloso. Tú comentaste algo ahorita. Dijiste que la narrativa o el libro partía de él. De él, sí, correcto. Él en primera persona. No exactamente que es en primera persona, sino que a través de él yo voy indagando sus cambios, sus preocupaciones, sus obsesiones que afloran o crecen o se profundizan a partir de la enfermedad. Por eso es que el libro comienza con el momento en que él siente el dolor de la rodilla, el dolor o la afección que tenía. La fecha es en mayo, 9 de mayo de 2011. Él sale a trotar y siente un fuerte dolor en la rodilla izquierda. Entonces,
ubícate en el personaje, que es lo que yo trato de llevar al lector, que se ubique en el personaje. Él es un hombre que está en el top, en la pirámide de su carrera política. Él ha conseguido el éxito de lo que se había propuesto desde que era capitán de las Fuerzas Armadas, un hombre desconocido, ¿verdad? Un hombre que tenía aspiraciones políticas, pero que no tenía la estatura para hacerlo, no había hecho nada en su vida, había estado en el ejército con una carrera de segunda, sin ninguna relevancia, y de pronto él tiene un amor que es con Irma Marksman, y la hermana de ella, o sea, Cristina, que era una vidente, le pronostica que él va a ser presidente, que él va a ser presidente de la República. Entonces este hombre, desde ese momento, empieza a construir su carrera política, su objetivo, porque él cree en esta persona. Pero no solamente le dice que él va a ser presidente, sino que también le dice que va a morir antes de los 60 años. Entonces, es algo que él va llevando dentro de sí en todo ese ascenso. Cuando le viene el dolor de rodilla, él ya está en la cumbre del éxito. Es el hombre más importante del continente. Ha llevado la política del socialismo a casi todo el continente y lo ha llevado incluso a España, donde promovió a Podemos. Claro. Es amigo de Ramonet. José Luis Iglesias. Los intelectuales del mundo lo buscan. Es un hombre halagado, ¿verdad? Y además maneja una gran fortuna económica, que es el petróleo venezolano, que en aquella época todavía estaba como uno de los países más poderosos del continente. Entonces, imagínate al personaje, que en un momento dado le viene un dolor de la rodilla, ¿verdad? Y al poco tiempo se devela que es algo mucho más profundo que un dolor de rodilla. Y todo se le viene abajo. Y viene el temor, y vienen las obsesiones, y viene la lucha por sobrevivir. Eso es el libro. Narra todo ese episodio y allí, en el transcurso de esa historia, también va a cosas del pasado o explicaciones de por qué hizo ciertas cosas. Por ejemplo, la obsesión por Simón Bolívar, el sentirse el heredero de Simón Bolívar, el incluso declararse el segundo jefe de la independencia de Venezuela, o sea, el segundo libertador. Pero también creerse víctima de la maldición de Simón Bolívar por haber jurungado sus huesos, ¿no? Bueno, allí también indagamos ahí en ese punto, porque uno puede creer o no creer, pero una vez que ocurre ese episodio, le viene la enfermedad y junto a él muere una cantidad de dirigentes políticos del entorno del chavismo. Y la mirada popular, la sabiduría popular, empezó a sospechar de que algo andaba mal, que algo ocurrió cuando fueron abiertos los restos. Cuando los restos de Bolívar, es decir, cuando se dio ese paso, que fue toda una noche, allí pues abriendo la urna y todo ese mito que ocurrió durante toda esa madrugada, de manera tal pues que todas estas cosas salieron a florecer en ese último año de vida. Después, la conspiración en Cuba. Es decir, ¿qué es lo que estaba pasando? Había que buscar un sucesor. Sí, porque paralelo a había como que tres situaciones paralelas. Estaba la condición médica de un Chávez que ya va rumbo a ser un moribundo y rumbo a su muerte. Ya eso era algo que estaba como que establecido por el pronóstico médico. Estaba toda la confabulación, todo el pensamiento de qué vamos a hacer si el hombre se nos va.
correcto. Y Y estaba entonces, el qué vamos a hacer cuando el hombre se nos vaya pero entonces, y quién lo va a sustituir, claro, claro, entonces uno se ubica en el personaje, el libro trata de ubicar al personaje en esa circunstancia. desde sus Él, temores, ¿no? él necesita crear y fortalecer su legado, trascender, permanecer, digamos, en el sentimiento de quienes lo habían seguido hasta ese momento, o sea, sus seguidores, la población, lo que él había, a su juicio, logrado, haber creado todo este movimiento latinoamericano, ¿verdad? Y que eso permaneciera. ¿En medio de qué? En medio de una cantidad de gente del entorno que desde ese momento se peleaba por ser el sucesor. Entonces, la situación no era fácil. Pero Ahora, también un hombre que quería sobrevivir, donde empezó a darle también importancia a sobrevivir, a creer que él podía superar la enfermedad. Entonces, un hombre que, por ejemplo, despotricó de la iglesia, de los curas, de la fe católica, incluso que creyó en haciendo, Babalao. exacto, ¿no? Y Brujería. haciendo aseveraciones de que no había más allá, que el Ajá. paraíso había que crearlo acá, en la tierra, que no había trascendencia, ¿verdad? Y al final se tiene que abrazar a Cristo, ¿verdad? Y volver a la fe católica. Y pedir por su vida, rogar por su vida. Entonces, no es solamente un problema político. Allí también hay un dibujo del personaje en ese trance hacia la muerte. Pero en ese proceso, claro, él estaba con sus conflictos internos, sus miedos, el de repente querer vivir, el cambio de creencias, de religiones, el aferrarse a Dios, el saber, el temor por irse, pero él estaba consciente de toda esa guerra que había a su alrededor. Alguien de su entorno más cercano, sus hijas, alguien tenía que meterle chisme cuando él estaba en la cama o qué te dicen con las Bueno, personas con quien tú ciertamente, conversaste, ¿no? sí, hay personas que dijeron que a él, especialmente los cubanos, desde el primer momento, lo resguardaron y lo aislaron. Es decir, a él la información que le llegaba ya filtrada. El grupo que estaba con él en Cuba era un grupo muy, muy cerrado, muy pequeño. Había diferencias entre ese grupo, pero era el círculo más pequeño. Y toda la información que llegaba a sus oídos cuando todavía podía recibir información, estaba muy, muy, muy controlado. De manera tal que, en efecto, él no tenía conocimiento de todo lo que estaba ocurriendo alrededor, pero por supuesto que lo sospechaba, ¿no? Eso es uno de los hechos que se dan en ese tiempo. No, Pero al mismo tiempo es los hermanos Castro los que controlan toda la información que sale y entra de Cuba. Y imagínate toda tú. la información, y allí es donde se decide la sucesión. Por eso es que la sucesión recae en Nicolás Maduro. Era el hombre. Allí iba a preguntarte, porque o sea, ya estamos conversando, no he tenido la oportunidad de leer tu libro, que, que me llama mucho la atención, este, pero trato de ubicarme desde su punto de vista, ¿no? Un hombre que, claro, se creía en su momento el todopoderoso, de repente se da cuenta que es vulnerable, que el fin está cerca, pero que ha construido todo un poderío que tiene que garantizar, que quiere perpetuar, y es un hombre con ansias de trascender, pero para trascender tiene que seleccionar a su hombre de confianza, a quien él crea que le garantice su eternidad o su trascendencia. ¿Por qué Nicolás Maduro? Era el más brillante, era el mejor.
No, ¿O era el más manipulable? no necesariamente lo que tú estás, las interrogantes que estás haciendo, que son correctas, Ah, justamente gracias. porque fue el escogido, porque era el hombre más fácil eh, que estaba en mejor sincronía con los hermanos Castro. Hay una frase que nos dejó Fidel Castro que dijo, Nicolás es nuestro hombre en Caracas. Y ya con eso lo Esa dijo todo. frase sentenció la sucesión. Entonces, podía haber gente mucho más preparada que aspiraban a la sucesión. Por ejemplo, Rafael Ramírez tenía planes de ser el sucesor, tenía un programa económico diferente, hizo una fuerte campaña interna para promoverse como sucesor. También lo intentó su hermano Adán Chávez. Otros que aspiraban podía ser Elías Agua. Por supuesto, Diosdado Cabello siempre estaba allí en primera fila para la sucesión, pero Chávez los cubanos nunca aceptaron que fuese Diosdado Cabello. Diosdado Cabello, de manera muy inteligente, se adaptó a esta situación, pactó con Nicolás y aunque tienen severas diferencias, se alinearon en contra de otro grupo o de este otro grupo del que te estoy hablando, que aspiraban a la sucesión. Hay algunos testimonios ahí en el libro de gente del entorno del chavismo que más o menos se acercan a lo que allí ocurrió. Nunca vamos a tener toda la información. Claro. Esto es una historia que seguramente va a continuar. Cuando tú que eres periodista, nosotros obtenemos información de algunas entrevistas que siempre es el punto de vista de esa persona que hemos entrevistado. No necesariamente te Es la está verdad. dando toda la información. Claro. Y no necesariamente te va a dar un ángulo que esa persona es el punto de vista y la observación de esa persona. Tal cual. Uno la refleja, pero también en el caso de los libros uno tiene que buscarle como la vuelta a qué es lo que está pasando. Y cuando uno tiene un conjunto de información y de datos, uno puede ir canalizando, por lo menos ir acercándose a la verdad. Lo que justamente hace el libro es recoger fecha por fecha y etapa por etapa lo que venía pasando y cómo se iban dando los acontecimientos. Y yo creo que esa reconstrucción aporta mucho de muchas de las verdades que ocurrieron detrás de esa enfermedad y ese proceso Hay muchos detalles en el libro, hay muchas anécdotas, hay situaciones insólitas que pasaron por debajo de la mesa, pero que los lectores van a disfrutar mucho de esas anécdotas. Y no nos vas a soltar alguito. Yo sé que la magia, el tema de entrevistar a los escritores es que sueltan perlitas y claro, la intención es picar la curiosidad para impulsar y motivar a comprar el libro, pero Bueno, ¿qué detalles? O sea, ¿qué dijiste? No, esto es el colmo, no creo, hasta acá no pudieron llegar, pero sin embargo llegaron. bueno, dentro de todo el plan de montar la sucesión y manejar lo de la muerte, hubo muchas anécdotas. Ahí se observa mucho, primero, la improvisación del equipo que estaba gobernando en ese momento, a la ¿Quiénes cabeza eran? del cual, ahí estaba la cabeza ya, Maduro. cuando Chávez, el 8 de diciembre, dice que se va de Cuba, que se va a Cuba a hacerse el último, bueno, él no sabía que era el último tratamiento, pero que deja como sucesor a Maduro, porque viene el siguiente año. Acuérdate que Chávez había ganado las elecciones, ¿verdad?
en el año 2012, ¿verdad? Y él había asumido ya el gobierno, pero no podía gobernar porque estaba muy enfermo. Entonces él deja a Nicolás Maduro como sucesor, ¿verdad? Y él le pide a su gente que lo apoyen. Desde entonces ese mismo momento Cuba, asume Maduro. Ahí asume Maduro y ya ahí se impone el grupo que era el grupo de Cuba, con excepción de Ramírez. De hecho, ahí empieza la purga dentro del chavismo, porque empiezan a salir todos aquellos que a este grupo no le conviene. El primero que sale, por supuesto, es Ramírez. Pero detrás de Ramírez hay otra cantidad de ministros, gente allegada, sale Luisa Ortega, empiezan a salir un poco de gente que tenían diferencias con el plan económico que traía Maduro, ¿verdad? Entonces, allí la pugna, digamos que ya venía tras bastidores, se hace abierta. Y ahí entonces está toda esta gente del chavismo que termina en el exilio, que terminan presos en la cárcel, gente que muere en la cárcel. Ahí descabezan al equipo de PDVSA, ¿verdad? Se los llevan esposados, los sacan de ahí de la sede de la campiña y se los llevan esposados a las cárceles, ¿verdad? Es algo que tiene relación con eso. Imagínate. Entonces, bueno, allí es que uno va entendiendo todo este proceso que ocurrió en ese momento. Por supuesto, las anécdotas que se cuentan allí también tienen que ver con estas cosas improvisadas, todo lo que querían hacer, crear, es decir, construir la trascendencia del caudillo, del personaje. Entonces se pretendía embalsamarlo y exponerlos como Lenin, como Mao. Imagínate. De eso se habló, pero de eso se hizo mucho. Aquí se trajo un equipo de Rusia para embalsamar. Sí se avanzó. Sí se avanzó, pero no era factible porque el cuerpo ya estaba muy deteriorado. Y eso son cosas que llevan tiempo. Embalsamar un cuerpo lleva mucho tiempo. Y ese cuerpo que rodó en la supuesta urna por las calles, que la gente lo tocaba. Ahí no estaba él. Ahí no estaba él. Lo estaban preparando justamente allí en el hospital, pues. Él estaba en el piso 9 del hospital militar, que es donde fallece, y lo estaban preparando, pues. Todo ese piso, el piso 9 del hospital militar, eso lo prepararon especialmente para Hugo Chávez, y eso lo resguardó un equipo cubano. Ellos desde el primer momento, ese piso estaba ya construido desde hacía aproximadamente un año antes de la muerte, y eso inmediatamente lo tomaron los cubanos. Ahí trajeron equipos de última tecnología para tener a Chávez ahí en algún momento. Y allí estuvo él los últimos días. Él llegó... No, iba a preguntar también. Yo estoy tratando de hacer todas las preguntas que no tuvieron respuesta cuando en aquel momento, porque tantas cosas se dieron. Se hablaron del embalsamamiento, se habló incluso de hacer un muñeco de cera, porque ya el cuerpo estaba en franco deterioro. O sea, y como bien tú narras, la improvisación fue la norma en aquellos días por el querer hacer muchas cosas, de mitificar a aquel hombre. Pero lo que se podía y lo que realmente hicieron, lo que marcó fue la improvisación. Entonces preguntaba yo, ¿aquel muñeco de cera existió? En fin, dame luz, como dicen por ahí. No, eso yo no lo pude indagar. No te lo puedo confirmar. Hay cosas que, todo lo que está allí sí está confirmado. Todo lo que está publicado en el libro está confirmado. Uno no tiene, como te digo, 100% de todos los elementos en la mano. Claro. Se presume que él vino conectado, es decir, muerto en vida, conectado, y lo desconectaron el día 5, ¿no? Wow. Hay gente que dice que él ya había muerto antes, pero bueno, hay ese tipo de muerte en que tú sigues con los signos vitales, pero estás conectado a un hay equipo muerte que te mantiene cerebral. vivo.
exacto. Por eso Exactamente. también Porque otra de las cosas que se habló mucho, que se dudó mucho, fue la real fecha de muerte de Hugo Chávez. exacto. ¿Lo lograste precisar o no? No, 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 eso no, eso no está precisado, pero para mí, es decir, por todos los elementos que yo, Uniendo, eh, atando cabos, ¿qué te dicen? él vino conectado y lo desconectó, o sea, simplemente estaban esperando el momento para desconectarlo. Ellos necesitaban tiempo para preparar justamente la sucesión, todos los acuerdos, todo lo que se iba a hacer con Hugo Chávez. Pero finalmente eso ocurrió pues, en esa fecha oficial, pero es decir, para mí que fue el momento en que decidí que ya pues, tenían que desconectarlo. O tal vez murió y tuvieron que aceptar la muerte y anunciarla. ¿Por qué? Porque hubo mucha improvisación a partir de allí. Por eso es que yo presumo que se les adelantó. Ellos estaban tratando de llegar a los acuerdos, hacer lo que había que hacer. Y fíjate tú que es en los últimos días en que mandan a hacer el sitio donde lo van a colocar. El cuartel de la en, montaña. en el cuartel de la montaña con la flor de los 4 elementos, que es lo que hizo el famoso arquitecto muy amigo de Hugo Chávez, Fruto Vivas. Y lo hace, pero tienen que trabajar día y noche para construir el sitio donde iban a poner el ataúd. Eso fue, bueno, pues, en tiempo récord. Es que leía yo parte Diseñar de tus entrevistas que comentabas el tema de la carroza fúnebre, que tampoco en Venezuela se contaba con la No carroza había, fúnebre digna, no sé. ¿no? Para un mandatario de la talla del tipo. Sí, 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 tuvieron que traerla de Colombia y entonces y tuvieron que pedirle ayuda a la gente de la funeraria Vallés para que la... Todas estas cosas ocurrieron, pero pasaron como por debajo de la mesa, porque todo el mundo estaba ocupado, estaban llegando los mandatarios, todo el Claro, espectáculo. el protocolo y el show. Y entonces, pero detrás estaba todo ese desastre. Hay una anécdota que se las voy a soltar un poquito, pero Por favor. el día anterior a la muerte, se fue la luz en el hospital militar y en el piso 9. Y la planta que estaba destinada para asistir el piso donde estaba Hugo Chávez no funcionó. Ahí se cuenta por qué. Imagínate tú. Ahora, cuando dices ahí se cuenta por qué, yo puedo deducir y que también el tipo en su interior y en sus miedos temía que lo fueran a matar. O sea, ya estaba destinado, ya estaba rumbo con un pie más allá que de acá, pero también con todo ese tema de las confabulaciones, con todos los controles, con todos los filtros en manos de los cubanos, asumo yo que tanta protección se debía a que también dentro de las confabulaciones e intrigas estaba la intención de asesinarlo. Él tenía esa obsesión y es muy común en los caudillos. Y por eso es que él nada más confiaba en Cuba. Acuérdate que en esos días, cuando se detecta la enfermedad, o sea, en ese año, pues, hay una discusión muy fuerte de dónde tratarlo. Ahí interviene incluso Lula da Silva, que quiere llevárselo a Brasil, que tienen un sitio de nivel internacional para el tratamiento del cáncer. De manera tal que había un debate sobre eso, pero Chávez nada más confiaba en los cubanos. Por eso es que los cubanos asumen ese rol pues, de protector o el manejo pues, de toda la enfermedad. Aunque ahí intervienen médicos de muchas partes del mundo. Eso no es exactamente como lo decía la propaganda de que ahora estoy en manos de la Medicina cubana, etcétera, ¿no? Ahí estaban los mejores médicos del mundo trabajando en
en el proceso pues, de tratamiento del cáncer de Hugo Chávez. Y allí están los nombres de los principales en el libro, de los que intervinieron allí, incluso un importantísimo médico venezolano. Estuvo allí digamos, como uno de las personas que hizo el diagnóstico y con el que yo sí conversé en aquel momento. Precisamente con las personas que conversaste y que has conversado a lo largo de todos estos años, ¿qué personajes nos puedes destacar que sus testimonios están allí contenidos en este libro, avalando toda esta investigación? Que tú, como investigador serio que eres, años investigando, llevando el cuerpo de expediente del diario El Universal, por supuesto te caracterizas por hacer investigaciones serias, precisas, todo corroborable. De esos testimonios fuertes, ¿a quiénes puedes destacar? Bueno, yo pienso que el testimonio del doctor Navarrete, que fue del equipo de Hugo Chávez, fue bastante acertado, fue muy acertado. Y el otro diagnóstico, que no se lanzó directamente en nombre de él, pero que sí fue publicado, allí se explica dónde fue publicado y qué era lo que tenía, fue el diagnóstico del prominente médico venezolano de Clínicas Caracas, Ariel Kaufman. Y entonces él fue uno de los hombres que revisó todos los estudios que se le hicieron a Hugo Chávez y el que dio el diagnóstico exacto de lo que estaba pasando. Con él sí conversé en aquellos momentos y él me vaticinó que a Chávez le quedaba 1 año de vida. En aquel momento yo no pude publicar esa información porque el médico me pidió que guardara silencio y nosotros teníamos una relación cercana. Y yo como periodista me podía estar muriendo por dar el tubazo, pero yo respeté la amistad y el vínculo que yo tenía con este médico. Que nosotros conversábamos mucho de política, él me preguntaba, yo fui paciente de él también. Y siempre en las consultas, desde el primer momento en que ocurrió el asunto, cada vez que yo iba para Clínicas Caracas, nos sentábamos a conversar sobre eso. Pero él siempre, por supuesto, mira, esto es privado, esto es confidencial. Claro. Y muchas cosas que él me dijo, yo nunca las publiqué, pues. Nunca las revelaste. Publiqué. Ahora sí, porque ya él no está en el país y además ya es tiempo pasado, ya los hechos ocurrieron. Tú eres ciertamente un investigador. Te gusta constatar y verificar todos los datos que a ti te llegan. Pero tratas de ver las cosas, bueno, me trato también de poner en tu lugar. Como investigador tratas de ver las cosas desde el punto de vista cerebral, mental, frialdad, sin corazón y sin apasionamiento. En este proceso que indagaste, que te escudriñaste en la personalidad y trataste de entender la psiquis, el pensamiento de Hugo Chávez, ¿te cambió la percepción del Chávez que tenías antes al Chávez de ahora? ¿Qué sentimientos generaron en ti hoy, cuando estás entregando el libro hacia Hugo Chávez? Es una excelente pregunta y bastante complicada, pero mira, yo pienso que cuando tú escribes un libro y cuando tú te metes en una historia, siempre te cambia. Es decir, todas las historias, es decir, cuando uno las aborda, porque para uno es algo muy cercano, es algo que tú disfrutas, te obsesionas hasta con la historia, porque es decir, los periodistas y los escritores se apasionan con sus historias que van descubriendo. Y la historia te va llevando. Tú no sabes lo que vas a encontrar en la historia. Y entonces cada cosa que vas descubriendo te va dando un nuevo elemento, un nuevo ángulo. Uno tiene una idea general de lo que ocurrió en un momento dado, en cualquier historia, pero cuando te metes en la historia, empiezas a recorrer un camino inesperado.
Y esa historia, por la intuición, por la experiencia, por muchas razones, hasta por la pasión o por factores muy subjetivos, tú la vas llevando. O ella te va llevando a ti también. Entonces, por eso es que hay cosas allí que uno diría, oye, ¿por qué esto está en este libro, no? Yo ahí, por ejemplo, me meto con la historia de la exhumación de los huesos de Bolívar, y tienen una razón de ser con esta historia de la muerte de Chávez. También me meto con el tema de Bolívar y el tema de la espada, por qué se usó como símbolo, ¿verdad? Y los efectos que eso tuvo en la política internacional, porque todas las cosas que se hacen en la política tienen un origen. Claro, un fin también. Y al final también generan efectos y cambios en el entorno, ¿verdad? Entonces, y además hay una cosa, que es algo importante para todos los periodistas. Al final, uno que quiere que nuestras historias sean leídas. Nosotros no somos historiadores que hacen un libro con una estricta metodología, ¿verdad? Para que quede registrado un hecho. Nosotros además tenemos que conmover, tenemos que llegarle a las personas, tenemos que ponernos en el zapato del que está leyendo, explicarle, llevarlo, conducirlo, que él también se enamore de tu historia, porque si no, para nosotros no tendría sentido. Entonces, a veces uno lo logra y a veces uno no lo logra. Y cuando uno termina un libro, uno no sabe, uno dice, irá a gustar, lo irán a leer. Es decir, no hay ni aun que sea un escritor reconocido de alto nivel. Yo me imagino que eso a los grandes escritores también les debe haber ocurrido. No lo dicen, pero les debe haber ocurrido. Nunca quedas satisfecho con una historia que escribiste, siempre tienes miedo. Uno siempre tiene temor de que te diga, mira, pero eso es muy superficial, allí no hay nada relevante. De hecho, me ha pasado muchas veces. Por ejemplo, mira, cuando yo mis primeros escritos se los llevé a los editores, casi que me lo tiran en la cara, ¿me entiendes? Es decir, a mucha gente le ha pasado. Entonces, no hay nadie pues que tenga siempre la verdad. Al final es el lector el que te va a dar el diagnóstico. Y bueno, igual no me respondiste. Sí, sí que no te respondí. Si habían cambiado, se había cambiado tu percepción respecto al tipo. Porque estamos hablando de un personaje que o se amaba o se odiaba. Sí. Y por supuesto, el que lo amaba, y al escribir de él, el fin era exalzarlo, idolatrarlo. El que no lo amaba tenía la posibilidad de ser más objetivo en cuanto a sus escritos o a sus percepciones y observaciones. Pero en tu caso, yo te puse, me puse en tu lugar y me pensé, bueno, tengo que ser frío, tengo que ser ecuánime, tengo que partir de los datos que me está aportando la investigación. En ese proceso cambió tu percepción, tus sentimientos hacia la figura de él. ¿Llegaste a sentir lástima, por ejemplo, por él? No, lástima no. Sentí el cambio, te voy a decir el cambio. Veía a un hombre más o menos fuerte, un caudillo, caudillo obsesivo, y cuando yo termino mi trabajo, mi investigación, encuentro que es un hombre muy cobarde, temeroso, un hombre que tenía muchas debilidades, y que podía ser fácil víctima de la manipulación de gente del entorno. Y además pienso que mucho del camino que él recorrió, tuvo influencia de gente del entorno, que lo llevaron por acá y lo llevaron por allá. Es decir, no era un hombre de convicciones creadas por sí mismo,
y tampoco era un hombre de lecturas y de indagaciones profundas. Se manejaba con elementos muy superficiales para ir conduciendo sus ideas. Muy hábil, por supuesto, de una gran habilidad y de una gran capacidad de manipulación. Interesante. ¿Cómo estructuraste el libro? Yo preparé mi cuestionario, bueno, como todo periodista que viene a una entrevista, que se prepara. Entonces yo hice todas mis preguntas, te confieso, y yo las marco en amarillo y marco en negritas a las que les quiero dar énfasis, pero igual contigo en la conversación perdí los papeles aquí. ¿Cómo estructuraste el libro, el índice? ¿Cómo lo hilaste? ¿Cómo lo llevaste? Ok, mira, fíjate tú, eso pasa cuando dos periodistas se encuentran en una entrevista. Siempre pasa. Estamos aquí compartiendo café y todo, sí. Rompemos el protocolo y nos metemos en la conversación porque nos interesan mucho los temas que siempre compartimos. Mira, al principio yo no sabía hacia dónde iba. Tenía la intuición y fui armando la historia. Primero realicé una gran investigación de todo lo que había pasado. Y después, cuando empecé a desarrollar la narrativa, comencé a dividirla en capítulos. Yo tengo no sé si es un defecto o es una formación que tengo, que yo vengo del mundo del cine y de la televisión, de muchos años atrás. Y yo estudié cine. Y yo veo las cosas y los libros como una película. O sea, que lleva situaciones, no digo todo al principio, sino que de repente una historia que abrí en el primer capítulo, reaparece en el tercer capítulo y se profundiza o lleva a otro ángulo. Lo divido en escenas. En este caso lo dividí en 5 capítulos. El libro tiene 5 capítulos. Y cada capítulo recoge como una etapa. Entonces, el primer capítulo, que es la entrada, llega hasta el día del meeting en el centro de Caracas de la última elección, cuando con la foto esa de la lluvia. De la lluvia, sí, aquella foto. A Chávez mística. ahí lo sacan casi desmayado de ese meeting. Lo meten en una camilla y lo guardan en la limusina y ahí lo esconden y se lo llevan casi que arrastra, pues en camilla se lo llevan. O sea, no sé cómo aguantó ese hombre ese meeting, ese último meeting allí. En fin, el segundo capítulo, allí hay una serie de entrevistas que rodean el tema inicial y allí narramos todos los episodios de la muerte de él. Después volvemos al pasado y explicamos el tema de Bolívar, de la obsesión de Bolívar. Vamos a lo de los huesos y después pasamos por todas sus inclinaciones esotéricas y el regreso a la fe cristiana. El último capítulo, por supuesto, es el cierre y es el declive. Es decir, entonces es la muerte del personaje con la muerte del país. O sea, un paralelismo que explica cómo todas esas ideas fueron muriendo, ¿no? Y fueron decayendo hasta el dramático final que sufrimos todos los venezolanos. Imagínate tú. Qué interesante. Y el libro concluye con una pregunta, ¿no? Que también la planteo en mi introducción, que es la siguiente, que los jóvenes capitanes que juraron en el Samán de Güere, en el año tal o hace tantos años, jóvenes, eran criminales, eran hombres que sabían hacia dónde, que ya en su ser tenían como te digo yo, el germen de lo que iban a hacer. O entonces, eran idealistas. Que juraron
liberar la patria y hacer un país para el pueblo venezolano, tenían en la mente, en el germen de personajes, cuando digo criminales, lo digo no en el sentido de asesinos, sino lo digo en el sentido de llevar el país a la muerte. Lo tenían ese germen, los caudillos lo tienen, lo tuvo Lenin, por ejemplo, lo tuvo Hitler, lo tuvo Mussolini, y allí esa hipótesis, para responderla, hay que leer el libro. Pero hay unos indicios en la historia de la humanidad y sobre todo de los países comunistas que te explican lo que ocurre con los líderes y con los caudillos. Entonces yo creo que también este libro lleva un mensaje para los pueblos que viven, que tienen sólidas democracias, tienen estructuras muy consolidadas con instituciones muy fuertes, pero siempre tienen el peligro de caer en manos de un caudillo populista que originalmente, no siendo un hombre de mente criminal, puede llevar al país a una situación. Claro. Ahora, ciertamente, quieran o no, Chávez fue un hombre que levantó pasiones, como yo siempre digo, o lo amaban o lo odiaban. Todos eran emociones extremas con él. Unos lo fascinaban, unos sentían fascinación por él, otros no, otros lo menospreciaban, en fin. Pero, y había todo un misticismo a su alrededor, ¿no? Tal vez todas esas características motivan a alguien a escribir un libro vinculado a su vida, en este caso a su muerte. En el caso de Nicolás Maduro, ¿reúne condiciones o características que ameritan que alguien piense si quieren escribir un libro sobre él? ¿O no? No creo. No. Es decir, no es que no lo creo, es que no. Es decir, las referencias que se van a hacer sobre Nicolás Maduro van a ser el hombre que llevó al país a lo que tenemos ahora. Es factible que vengan cambios muy importantes en el país, donde nada que ver con lo que se hizo en estos 20 años va a permanecer. Es decir, viene una nueva etapa. Ya existe una economía paralela. Todo esto del plan la ley antibloqueo. La ley antibloqueo abre la puerta para generar esta nueva realidad que no es ni socialismo ni nada parecido, sino que es un Estado que va a manejar toda la economía con empresas privadas, pero bajo el control de la política. Es decir, con una asamblea controlada con todas las instituciones controladas por el gobierno central, pero con una economía de mercado, ¿verdad?, manejada por las grandes transnacionales de China, de Irán, de Rusia, y aquellas que se alineen a la nueva concepción del Estado que se va a ir formando a partir del próximo año, o ya se está tratando de llevar adelante. Son esquemas que ya existen en el mundo. El esquema de Irán económico es así. Allí el sector militar y el sector gubernamental son los que manejan las empresas privadas. Es como una nueva estructura de clase propietaria, ¿verdad?, pero que está íntimamente engranada con el Estado, o con el gobierno, mejor dicho. Así también es en Rusia, y también lo es en China. Entonces se combina una libertad económica, pero con una estructura de poder muy fuerte, dominada por el Estado. Yo creo que hacia allá vamos, porque es la única manera de sobrevivencia, porque la destrucción institucional ha sido tan grande que ahorita lo que existe es una economía paralela que se está moviendo, ¿verdad?, sin ningún control, ¿verdad?, a través de mecanismos que lo que han hecho es provocar más destrucción en el país. Eso es lamentable, pero hacia allá vamos. Vamos a compartir rápidamente comentarios que te han llegado.
Adriana Patiño dice: Fran, te deseo todo el éxito del mundo y estamos ansiosos por leer tu libro. Por allí también, aquí hay otro, Chucho Peñalver: Francisco Olivares, ejemplo de Ah, lo máximo y mejor expresión de ética y profesionalismo en el ejercicio periodístico, un sabueso admirable, tiene mi admiración y respeto. Bueno, entre otros tantos mensajes que nos han llegado de personas que han trabajado contigo. Me recordé, Alicia Larrota trabajó contigo en el Universal. Alicia está en Estados Unidos y con cuando se enteró que íbamos a conversar me dijo: yo tengo que estar allí, me saludas a Francisco por favor, en fin, para que sepas y estés al Alicia, sí, tanto de bueno, toda la gente Alicia, que te quiere. muy, sí, muy querida Alicia, trabajó conmigo, excelente periodista, gran amiga. Chucho Peñalver, bueno, además de excelente poeta, es muy querido en el ámbito de la comunicación, porque además de abogado, es un hombre que escribe excelente. Sí, las columnas son Las columnas magníficas, y los bellísimas. análisis de él son excelentes. Adriana, también gran amiga, vive en Miami y es una gran seguidora de todos estos temas de la política y de lo que ocurre en Venezuela. Bueno, en fin, son tantos amigos que de verdad que la amistad y tantos venezolanos que están ahora en muchas partes del mundo Ujú. es es un gran alivio porque son personas con las que nos mantenemos en contacto y con ellos también nos enteramos de muchas cosas que ahora mirarlas de afuera nos ayudan a nosotros también. Aquí hay varias precisiones que nos había hecho Jesús Peñalver, Chucho Ajá. Peñalver, que me recordó que había escrito por DM. Dice: no sé si Francisco Olivares se refería al español Ignacio Ramonet, quien escribió Hugo Chávez, Mi primera vida, 2013. Y otro comentario que hizo: ni héroe ni mártir. El difunto golpista sabía que dejaba a un títere con la anuencia de la siniestra dupla cubana. Chucho siempre es más crudo. Y tú sabes, Jesús, tú sabes que me cuido mucho en el lenguaje. Yo soy sutil, pero digo lo mismo, pero de manera... Es decir, lo mismo pero más ampliado. Ay, vale. Interesante. El libro está a disposición donde, no sé si quieres hablar de costos, eh, eh, ¿qué experiencia le ofreces a las personas que van a tener tu libro en mano? Porque al final del día, esta conversación, por supuesto que es grato conversar contigo. Tu background es inmenso en cuanto a política, economía, en materia militar, como ya sabemos quienes han seguido tu trayectoria, sabemos todo lo sabroso que puede surgir de una conversación contigo, pero nos ocupa hoy el libro. Podemos estar toda una tarde conversando, pero aquí Ujú. lo que interesa es: compren mi libro. ¿Qué experiencia Bueno, mira, ofrece? pienso que la venta va bien y eso agradezco mucho a toda la gente que me ha escrito. Hay gente que me ha mandado fotos ya con el libro en la mano. Sobre todo en Europa, a la gente le gusta, hay mucha gente que veo que le gusta tener el papel. Aunque estamos Ujú. en tiempos de lectura Digital. electrónica, Ujú. el de tablet, hay gente que prefiere esperar a que le llegue, tarda 3, 4 días, pero funciona. Amazon es excelente y cumple con lo que hace. Son precios asequibles, ellos tienen su manera también de ofertar, etcétera, etcétera. El libro es solamente a través de Amazon. Yo hice un convenio con Amazon, como hacen todos la gente, escritores que están publicando en Amazon. Y es una gente que a mí me parece bastante, es un mecanismo muy serio y cumplen muy bien y uno puede saber cuando se está vendiendo. Y Ujú. bueno, hay muchos amigos que ya me han escrito, me han mandado referencias. El libro electrónico hoy en día es una realidad. Mucha gente en Europa, la mayoría de la gente hoy en día, la gente joven especialmente, lee en tablet. Aunque yo tengo, por ejemplo, una tía que tiene 90 y pico de años y lee en tablet. Y ella me dijo, Bendito no, sea ya lo Dios. tengo en la tablet. Y yo digo, bueno, pues, y es tecnológica también.
De manera que eso no tiene edad. Hay gente que se ha acostumbrado. Amazon, por cierto, tiene una tablet que parece un libro, o sea, que se lee como libro y además no brilla. Dicen que eso es lo mejor que hay, lo mejor que han inventado. Y en esa tablet tú puedes tener, es como tener una biblioteca en la mano, porque tienes acceso a una cantidad enorme de libros y de títulos. Es algo de verdad impresionante. Esa es la nueva realidad hoy en el mundo y además con la cuarentena, bueno, muchas librerías cerradas. Yo había tenido conversaciones con mi editor tradicional, pero consideramos que no iba a funcionar muy bien lanzar un libro impreso en este momento en Venezuela, pues por el caso de Venezuela. ¿Y cómo lo llevo yo afuera? Y cuando tú convienes con una editorial, es con esa editorial. O sea, tú no puedes convenir con una editorial y publicarlo en Amazon. O sea, tienes que escoger una de las dos opciones. De manera que yo escogí a Amazon también por poder darle a los venezolanos que están en la opción de que pudieran obtener el libro, sino cómo lo iban a obtener. Entonces, bueno, me fui por esa vía. Aunque en esa vía uno está muy solo, en el sentido que haces tu propia promoción. Yo no soy muy bueno en eso, pero bueno, uno tiene su Twitter, uno tiene su Instagram y uno tiene sus amigos, que es lo más valioso que me he dado cuenta en este momento. Tantos amigos que se preocupan o se inquietan por las cosas que van apareciendo o por tus publicaciones, así como uno se preocupa de los otros, ¿no? Y creo que este es un gremio, el gremio de periodistas venezolanos es excelente. Así es, bueno, para eso estamos los periodistas, para apoyarnos. Muchísimas gracias, Francisco, todo el éxito y las bendiciones del mundo en esta etapa de sacar adelante este libro, que se venda principalmente, y que tenga todo el éxito, que tenga toda la aceptación. Yo estoy segura que así va a ser. Bueno, gracias a todos y me perdonan la imagen que está un poco borrosa, pero mi celular está un poco ya con necesidad de ser cambiado, ¿no? Pero aquí está pues todavía haciendo esfuerzos por comunicarse. De manera que, bueno, gracias a todos los amigos que estuvieron y bueno, para nosotros quienes hacemos ese esfuerzo de dedicarle tantos años a una investigación, bueno, siempre el final de que alguien te lea y te lo comente es muy importante para nosotros. Mira, cualquier comentario nos ayuda mucho, nos estimula a seguir trabajando. Y bueno, le digo a mis lectores que ya adquirieron el libro y que lo están leyendo, que espero sus comentarios en la página de Amazon donde está el libro, que eso es muy importante para mí, para yo tenerlas ahí registradas. 2 líneas, 3 líneas, no importa, para mí es importantísimo. Así es, y estoy segura que, bueno, esto es un granito de arena que estamos aportando en la promoción de tu libro, pero aquí vamos, poco a poco. Yo estoy segura que sí vas a lograr el objetivo con el apoyo, como tú dices, de todos los amigos periodistas. Porque cuando el producto es bueno y cuando nosotros, los que estamos promoviendo, creemos en quien desarrolla ese producto, tienes el éxito garantizado, Francisco. Bueno, gracias. Y ahora estamos en contacto permanente. Ya estamos en contacto por todas las vías, pues. ¿Okay? Aquí dicen eso. Saludos a todos los amigos y... Ok, bueno pues. Okay. Bien, amigos, ustedes lo escucharon, Francisco Olivares, periodista, escritor, articulista del Universal, del Estímulo, medios internacionales, y recién está saliendo del horno, desde hace 5 días está en Amazon, Los últimos días de Hugo Chávez. Léanlo y coméntenlo en la misma página de Amazon y también nos comparten sus comentarios. Les recordamos que en minutos esta entrevista va a estar a disposición en el canal de Instagram de el CNP Zulia, y en cuestión de minutos también en el canal de YouTube, para quienes lograron una parte de la entrevista puedan verla completa y puedan enterarse de detalles que están allí en ese libro que estamos invitando a leer. Muchísimas gracias, Francisco. Bueno, saludos a todos, pues. Así es, gracias.